Esta declaración fue escrita por el imán Al-Mahdi Nasser Mohammed Al-Yamani el 10 de enero del 2012. El título de la declaración dice así: los pasos de los hipócritas para extraviar a los creyentes. En el nombre de Dios, el más clemente, el más misericordioso. Que las bendiciones de Dios y la paz sean con mi abuelo Mohammed, el mensajero de Dios, su pura familia y todos los creyentes hasta el día del juicio final. En cuanto a después, oh mis amados Ansar, el usuario Amasiki está siguiendo la misma manera de los hipócritas en la época de la revelación del mensajero de Dios, Mohammed. Que la paz y las bendiciones de Dios sean con él y su purificada familia. ¿Y qué era lo que estaban haciendo? Entonces decimos que son los mismos pasos que está siguiendo el usuario Amasiki. Primero, vamos a ver el primer paso que seguían los hipócritas y decimos: primero, acudieron al mensajero de Dios Mohammed y anunciaron su Islam y su juramento de lealtad al mensajero de Dios Mohammed. Que la paz y las bendiciones de Dios sean con él y su familia. Por lo que tomaron sus juramentos como fachada y camuflaje, de manera que exteriormente mostraron fe e interiormente ocultaron incredulidad y conspiración, para desviar a la gente en seguir el recordatorio de Dios y hacia la prueba del primer paso en el libro decisivo. Y Dios Todopoderoso dijo: أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم إذا جاءك المنافقون قالوا نشهد إنك لرسول الله والله يعلم إنك لرسوله والله يشهد إن المنافقين لكاذبون اتخذوا أيمانهم جنة فصدوا عن سبيل الله إنهم ساء ما كانوا يعملون صدق الله العظيم. Verdad son las palabras del Señor. Sagrado Corán, capítulo 63, versículo del 1 al 2. Y es el mismo paso que siguió Amasiki, ya que el primer paso del Amasiki fue anunciar su fe y hacer el juramento de lealtad, y luego calumniar. Y verán que está insertando en su declaración cosas diferentes a lo que dice el imán Al-Mahdi, porque Amasiki siguió los mismos pasos que los hipócritas. Y ahora vamos a ver el segundo paso de los hipócritas. Después de que hayan anunciado su fe y su juramento de lealtad y su obediencia a Dios y su mensajero. Y aquí va su segundo paso. Y Dios Todopoderoso dijo: ويقولون طاعة فإذا برزوا من عندك بيت طائفة منهم غير الذي تقول والله يكتب ما يبيتون فأعرض عنهم وتوكل على الله وكفى بالله وكيلا صدق الله العظيم. Verdad son las palabras del Señor. Sagrado Corán, capítulo 4, versículo 81. Pero sus calumnias están empezando a revelarse, puesto que dicen cosas distintas de lo que dice el profeta, que la paz y las bendiciones de Dios sean con él. Es decir, inventan mentiras que llevan a la gente al shirk y a incredulidad en Dios. De la misma manera, cuando encuentran al profeta llamando para las donaciones por la causa de Dios, en respuesta al mandato de Dios, desobedecen el mandato de Dios y de su mensajero y desvían a la gente de donar, y cuando sus palabras llegan al profeta, entonces el profeta les envía a alguien para pedirles explicaciones y ellos en respuesta le juran que no dijeron eso. Y Dios Todopoderoso dijo:
يحلفون بالله ما قالوا ولقد قالوا كلمة الكفر وكفروا بعد إسلامهم وهموا بما لم ينالوا وما نقموا إلا أن أغناهم الله ورسوله من فضله فإن يتوبوا يكو خيرا لهم وإن يتولوا يعذبهم الله عذابا أليما في الدنيا والآخرة وما لهم في الأرض من ولي ولا نصير صدق الله العظيم. Verdad son las palabras del Señor. Sagrado Corán, capítulo 9, versículo 74. Y cuando el asunto de alguno de ellos empieza a revelarse, entonces recurren a otro método, que es anunciar su incredulidad y abandonar su juramento de lealtad, con el pretexto de que descubrieron que el profeta estaba extraviado. Y Dios Todopoderoso dijo: أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم وقالت طائفة من أهل الكتاب آمنوا بالذي أنزل على الذين آمنوا وجه النهار واكفروا آخره لعلهم يرجعون صدق الله العظيم. Verdad son las palabras del Señor. Sagrado Corán, capítulo 3, versículo 72. Estos son los pasos de los estúpidos de entre los hipócritas, que fueron seguidos por el usuario Amasiki. Pero su plan no tuvo éxito, de manera que se le acabó la paciencia y se frustró. Y citamos de sus palabras lo siguiente. Cita del comentario. Mi confrontación con este hombre no se produjo hasta después de haber estado aludiendo a él y corrigiéndolo a lo largo de un periodo de tiempo, tomando en consideración que el hombre es innato a la debilidad. Pero me resultó claro que este método no sirve de nada con él. Fin de la cita. Y decimos, sí, no te ha servido de nada este método por lo que rápidamente te expusimos y luego recurriste a otro método para desviar a la gente de la verdad. Pero Amasiki es uno de los hipócritas estúpidos que siguió los pasos de un grupo de hipócritas que habían sido expuestos, sobre los cuales se avisó a la gente de tener cuidado con ellos y no creerles y tomar conocimiento de ellos. Y esta secta que siguió a Amasiki es una secta de los hipócritas estúpidos, puesto que no eran buenos actuando y les expusieron sus palabras del shirk y la incredulidad de manera clara y directa, y por eso su asunto quedó expuesto. Y un grupo de hipócritas estúpidos no son peligrosos, porque no son buenos actuando y se exponen a sí mismos con las palabras que salen de sus bocas y muestran hostilidad hacia los creyentes mediante las palabras que salen de sus bocas. Y Dios Todopoderoso dijo: أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم يا أيها الذين آمنوا لا تتخذوا بطانة من دونكم لا يألونكم خبالا ودوا ما عنتم قد بدت البغضاء من أفواههم وما تخفي صدورهم أكبر قد بينا لكم الآيات إن كنتم تعقلون صدق الله العظيم. Verdad son las palabras del Señor. Sagrado Corán, capítulo 3, versículo 118. Y esos son solo un tipo de los hipócritas que son fáciles en exponer y su astucia es clara y evidente. Y por eso nadie los siguió. Pero los más peligrosos son los hipócritas inteligentes, quienes hicieron dudar a los demonios de entre los genios de que fueran creyentes verdaderos al 100%, cuando no lo eran. Pero son buenos actores, porque cuando se encuentran con los creyentes inteligentes, tienden a no decir nada excepto la verdad, para que sus asuntos no sean descubiertos.
Y Dios Todopoderoso dijo: أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم وإذا لقوا الذين آمنوا قالوا آمنا وإذا خلوا إلى شياطينهم قالوا إنا معكم إنما نحن مستهزئون صدق الله العظيم. Verdad son las palabras del Señor, Sagrado Corán, capítulo 2, versículo 14. ¿Sabéis por qué dijeron los demonios de los humanos a los demonios de los genios: Inna ma'akum innama nahnu mustahzi'un? Verdad son las palabras del Señor, Sagrado Corán, capítulo 2, parte del versículo 14. Y eso se debe a que los demonios de entre los genios originalmente están ocupando sus cuerpos en forma de posesiones satánicas, y fueron testigos de su perfecta actuación frente a los creyentes inteligentes, y los oyen decir la verdad delante de los creyentes, hasta el punto de que los demonios de entre los genios empezaron a dudar en el asunto de los demonios humanos de entre los hipócritas, a que sean creyentes de verdad y seguidores del libro de Dios. Y cuando se encuentran a sola con sus demonios, les dicen: parece que sois creyentes de verdad, tanto interiormente como exteriormente. Luego les contestan diciendo: somos buenos actores, para que no se vaya a describir nuestro asunto como se descubrió el asunto de nuestros amigos. Y dijeron: Inna ma'akum, innama nahnu mustahzi'un. Sadaqa Allahu al-Azim. Verdad son las palabras del Señor, Sagrado Corán, capítulo 2, parte del versículo 14. Pero los demonios humanos de entre los hipócritas inteligentes, cuando se encuentran con los creyentes que no tienen base en ciencias religiosas, entonces empiezan a emitir sus calumnias delante de ellos y actúan delante de ellos de una forma que no les hace dudar, como el ejemplo de sus palabras sobre el profeta, que la paz y las bendiciones de Dios sean con él. Cita de su comentario: se me ha ordenado luchar contra la gente hasta que den testimonio de que no hay más dioses excepto Dios y que Mohammed es su mensajero, y establecer la oración y pagar el zakat. Y si no hacen eso, entonces su sangre y sus riquezas estarán protegidas de mí, excepto con el derecho del Islam, y su ajuste de cuentas será con Dios. Fin de la cita. Pero entre los creyentes hay quienes le siguen sin pensar en lo que dicen, porque no son de los sospechosos. Asimismo, vienen con unas palabras que solamente son sospechosas para los dotados de entendimiento, como si estuviera diciendo palabras correctas, pero contiene un gran engaño contra el Islam y los musulmanes, como el ejemplo de este hadiz, porque es proveniente de los demonios de entre los genios, y eso con el fin de unir a los mundos en una sola fila contra el Islam y los musulmanes, para romper su poder, porque les dicen que si dejan a los musulmanes ganar poder en la tierra, van a luchar contra vosotros para haceros aceptar la religión de los musulmanes por la fuerza. Y eso era para oponerse a la fatua de Dios en el decreto de su libro decisivo. أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم لا إكراه في الدين قد تبين الرشد من الغي فمن يكفر بالطاغوت ويؤمن بالله فقد استمسك بالعروة الوثقى لا انفصام لها والله سميع عليم صدق الله العظيم. Verdad son las palabras del Señor, Sagrado Corán, capítulo 2, versículo 256. Porque Dios no permitió a la gente luchar sino para ordenar el bien y prohibir el mal, y para acabar con la injusticia del hombre en contra de sus semejantes, y no para obligar a la gente a creer en Dios.
En cuanto a lo que concierne al misericordioso, es simplemente que los mensajeros y el Mahdi esperado transmiten su mensaje, y a él le corresponde ajustar las cuentas con sus siervos. De acuerdo con las palabras de Dios Todopoderoso, فَهَلْ عَلَى الرُّسُلِ إِلَّا الْبَلَاغُ الْمُبِينُ صَدَقَ اللَّهُ الْعَظِيمُ. Verdad son las palabras del Señor. Sagrado Corán, capítulo 16, versículo 35. Asimismo, el mensajero de Dios Muhammad, que la paz y las bendiciones de Dios sean con él y su familia, Dios le ordenó seguir la misma ley del llamado de los profetas y mensajeros anteriores. Y Dios Todopoderoso dijo: أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم فإن حاجوك فقل أسلمت وجهي لله ومن اتبعني وقل للذين أوتوا الكتاب والأميين أأسلمتم فإن أسلموا فقد اهتدوا وإن تولوا فإنما عليك البلاغ والله بصير بالعباد صدق الله العظيم. Verdad son las palabras del Señor, Sagrado Corán, capítulo 3, versículo 20. Y Dios Todopoderoso dijo: وَإِنْمَا نُرِيَنَّكَ بَعْضَ الَّذِي نَعِدُهُمْ أَوْ نَتَوَفَّيَنَّكَ فَإِنَّمَا عَلَيْكَ الْبَلَاغُ وَعَلَيْنَا الْحِسَابُ صدق الله العظيم. Verdad son las palabras del Señor, Sagrado Corán, capítulo 13, versículo 40. Por lo tanto, ¿cómo puede el mensajero contradecir el mandato de Dios en su libro decisivo y decir que la paz y las bendiciones de Dios sean con él? Cita de su comentario: se me ha ordenado luchar contra la gente hasta que den testimonio de que no hay más dioses excepto Dios y que Mohammed es su mensajero, y establecer la oración y pagar el zakat. Y si hacen eso, entonces su sangre y sus riquezas estarán protegidas de mí, excepto con el derecho del Islam, y su ajuste de cuentas será con Dios. Fin de la cita. Pero lamentablemente, los inteligentes de entre los eruditos musulmanes no llegaron a dudar en la veracidad de este hadiz, al igual que los eruditos al-Bukhari y Muslim no llegaron a dudar en la autenticidad de este hadiz debido a su corta visión científica en los conocimientos del Gran Corán. Lo mismo pasa con los hadices sobre la tumba y su castigo. No llegaron a dudar en su autenticidad, porque en su forma aparente parece ser una amenaza para aquellos que desobedecen a Dios. Pero los demonios humanos, de entre los hipócritas inteligentes que no han sido descubiertos, tienen otro objetivo. Con esta sabiduría maliciosa, al emitir esta calumnia, porque saben que la gente va a descubrir muy rápidamente la verdad acerca de esta falsa creencia, según la religión musulmana, porque luego van a cavar las tumbas de los incrédulos para ver si de verdad las tumbas de los incrédulos son unos hoyos de los hoyos del infierno o no, o las tumbas de los musulmanes son unos jardines del paraíso o no, para que luego no vayan a encontrar en la tumba ni paraíso ni infierno. Y entonces la gente le resultará esto ridículo y no negarán la religión de los musulmanes y todas sus creencias. Así que vean conmigo a los astutos demonios humanos que hay entre ellos y cómo extravían a la gente de la religión de Dios. En cuanto a la Maziki, es uno de los demonios humanos estúpidos, pero intenta ser inteligente y discutir con la verdad para refutar la verdad misma. Quizás alguno de mis ansar quisiera decir: ¿y cómo es eso? Entonces le contestamos: ¿acaso no ven que me está discutiendo con las palabras de Dios Todopoderoso? Innahu laqawlun fasl wa ma huwa bil hazl, sadaqallahu al-azim. Verdad son las palabras del Señor, Sagrado Corán, capítulo 86, versículos del 13 al 14. Y luego dice:
Entonces, ¿cómo es posible que Dios diga Hazl a su profeta Moisés para que sea amable con los aliados de Dios? Entonces, el imán al-Mahdi Nasser Mohammed al-Yamani le responde diciendo: entonces, ¿qué es Hazl o Amasiki? Y la respuesta de Amasiki ya la conocemos todos, por lo que dirá: Hazl significa mentira. Entonces decimos: ¿acaso has encontrado que Dios haya mentido a su profeta Moisés? Gloria a Dios el Altísimo, el Exaltado. ¿Acaso no salió la verdad a la luz y entonces los magos se convirtieron todos en los aliados de Dios? Aquellos que no temen en la causa de Dios los reproches de nadie, ni la maldición del maldiciente, y anunciaron en voz alta seguir la verdad procedente de su Señor ante un gobernante injusto, de modo que el faraón no pudo hacerles dejar su nueva religión. Entonces, ¿cómo puedes negar la verdad después de que haya quedado clara ante los ojos de Moisés, que la paz y las bendiciones sean con él? Porque lo que Dios reveló a Moisés es la verdad y no una mentira. Entonces le quedó claro al profeta de Dios Moisés que ellos eran verdaderamente los aliados de Dios, por lo que creyeron en él y siguieron la verdad con la que vino. Pero lo que te hizo caer en la trampa fue nuestras palabras al decir que Dios ha bromeado con el profeta de Dios Moisés. Entonces el Amasik dijo: ahora me ha llegado la oportunidad de anunciar la apostasía del juramento de lealtad y establecer el argumento en contra de Nasser Mohammed al-Yamani. Y luego decimos: esa fue una trampa que el imán al-Mahdi puso intencionalmente para exponer mediante ella a otras personas, para que se atrevan a discutir con aquellos que no tienen conocimiento, porque ellos también piensan que se trata de un argumento contra Nasser Mohammed al-Yamani. Y lo importante es que con esta declaración hemos podido exponer a uno de los demonios humanos, que era una impureza entre los Ansar. Entonces decimos: oh Amasik, que el imán al-Mahdi emite una fatua con la verdad de que Dios bromea, pero su broma es con la verdad y no con mentiras. Gloria a él, el Altísimo. Y lo encuentro en el libro Bromear con el profeta de Dios, Moisés. Que la paz y las bendiciones de Dios sean con él. Y te daré un ejemplo acerca de eso. Y cuando el profeta de Dios Moisés, que la paz y las bendiciones de Dios sean con él, quiso bromear con su hermano Aarón antes de decirle algo, después de su llegada del Valle Santo de Tuba, se encontró con su hermano y se abrazaron fuertemente. Entonces Aarón le pidió a su hermano Moisés que le contara la historia de todo lo que le pasó después de salir huyendo de la ciudad, cuando mató a ese hombre y tuvo miedo a ser arrestado hasta el momento de su regreso. Entonces el profeta de Dios Moisés contó todo lo que le pasó a su hermano hasta el momento que llegó a contarle lo que le pasó en el río del valle de Tuba, cuando quisieron él y su esposa preparar la comida, pero no tenían fuego. Y entonces vio a un fuego cerca del lado derecho de la montaña del Tur. Entonces fue hacia la dirección del fuego para pedir a la gente del fuego permiso para encender su antorcha, con el fin de volver y encender con ella su leña.
Entonces el profeta de Dios Moisés dejó de contarle la historia porque quiso bromear con su hermano Aarón con la verdad. Entonces tiró su vara delante de su hermano Aarón. Entonces se convirtió en una serpiente claramente visible apoyada sobre su cola con el cuello hinchado. Así que imagina conmigo la graciosa escena por la que pasará su hermano Aarón, quien seguramente saldrá huyendo de la clara serpiente. Y el profeta de Dios Moisés seguramente se reirá de la situación que le sucedió a su hermano Aarón. Porque no le dijo que la vara se convertía en una clara serpiente, para que coja a su hermano por sorpresa y luego empiece a escaparse de ella para reírse de su hermano Aarón al asustarse. Del mismo modo en que Dios se rió de la situación que le pasó antes a Moisés, puesto que Dios no avisó a su profeta Moisés que iba a convertir su vara en una clara serpiente. Y Dios quiso bromear con su profeta Moisés con la verdad. Y Dios Todopoderoso dijo: أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم طه ما أنزلنا عليك القرآن لتشقى إلا تذكرة لمن يخشى تنزيلا ممن خلق الأرض والسماوات العلى الرحمن على العرش استوى له ما في السماوات وما في الأرض وما بينهما وما تحت الثرى إن تجهر بالقول فإنه يعلم السر وأخفى الله لا إله إلا هو له الأسماء الحسنى وهل أتاك حديث موسى إذ رأى نارا فقال لأهلهم كثوا إني آنست نارا لعلي آتيكم منها بقبس أو أجد على النار هدى فلما آتاها نودي يا موسى إني أنا ربك فاخلع عليك إنك بالوادي المقدس طوى وأنا اخترتك فاستمع لما يوحى إنني أنا الله لا إله إلا أنا فاعبدني وأقم الصلاة لذكري إن الساعة آتية أكاد أخفيها لتجزى كل نفس بما تسعى فلا يصدنك عنها من لا يؤمن بها واتبع هواه فتردى وما تلك بيمينك يا موسى قال هي عصاي أتوكأ عليها وأهش بها على غنمي ولي فيها مآرب أخرى قال ألقيها يا موسى فألقاها فإذا هي حية تسعى صدق الله العظيم. Verdad son las palabras del Señor, Sagrado Corán, capítulo 20, versículos del 1 al 20. Así que mira, oh Amazighi, cómo Dios no avisó a su profeta que iba a convertir su vara en una serpiente clara. Y eso porque Dios quiso bromear con su profeta Moisés con la verdad, puesto que seguramente cuando vaya a verla convertirse en una serpiente, huirá de ella. Y vamos a ver qué le pasó al profeta de Dios Moisés. Y Dios Todopoderoso dijo: أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم وألقي عصاك فلما رآها تهتز كأنها جان ولا مدبرا ولم يعقب صدق الله العظيم. Verdad son las palabras del Señor.
Sagrado Corán, capítulo 27, versículo 10. ¿Sabes a qué se refiere Dios Todopoderoso con sus siguientes palabras? Walla mudbiran wa lam yu'aqib. Verdad son las palabras del Señor, Sagrado Corán, capítulo 27, parte del versículo 10. Es decir, que se escapó de ella y no se atrevió a volver para coger sus zapatos, porque Dios le había ordenado que se quitara los zapatos antes de tirar su barra al suelo. Y lo importante es que el profeta de Dios Moisés huyó descalzo. Y esta es la única situación que hizo reír a Dios en el libro, a pesar de su gran tristeza por sus siervos que fueron injustos consigo mismos. Y después de que Dios terminaría de reírse sobre la situación que le sucedió al profeta Moisés, lo llamó y le dijo: Ya Musa, la takhaf, inni la yakhafu ladayya al-mursalun. Verdad son las palabras del Señor, Sagrado Corán, capítulo 27, parte del versículo 10. Y cuando el profeta de Dios Moisés se dio la vuelta para volver estando todavía asustado, porque su corazón temblaba de miedo, entonces se puso de pie enfrente de la serpiente, temiendo que se abalanzara sobre él. Y luego Dios lo llamó y Dios Todopoderoso le dijo: أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم قال خذها ولا تخف سنعيدها سيرتها الأولى واضمم يدك إلى جناحك تخرج بيضاء من غير سوء آية أخرى لنريك من آياتنا الكبرى اذهب إلى فرعون إنه طغى صدق الله العظيم. Verdad son las palabras del Señor, Sagrado Corán, capítulo 20, versículos del 21 al 24. En cuanto al signo que Dios iba a poner en su mano, Dios le informó de ello antes de que suceda. Y Dios Todopoderoso dijo: أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم واضمم يدك إلى جناحك تخرج بيضاء من غير سوء آية أخرى لنريك من آياتنا الكبرى صدق الله العظيم. Verdad son las palabras del Señor, Sagrado Corán, capítulo 20, versículos del 22 al 23. Oh Amasik, juro por Dios que sabes que yo sé que eres uno de los demonios humanos y uno de los peores enemigos del imán al-Mahdi esperado. Oh Amasik, estás repitiendo en publicar los mismos comentarios y estás violando una ley de la Mesa del Diálogo Mundial, es decir, el foro oficial del imán al-Mahdi. Y lo haces para provocarnos y con el objetivo de bloquearte del foro, para que luego vayas a decir a aquellos que no hacen el uso del entendimiento: ¿no ves que me bloquearon porque temían que el Amasiki detuviera a Nasser Mohammed al-Yamani? Entonces te seguirán aquellos que carecen el uso del entendimiento. Entonces decimos: sí, es posible que nos veamos obligados a bloquearte, pero después de haber establecido el argumento en tu contra en todos los puntos que mencionaste. Por ahora, deja que la conversación avance para discutir uno de los puntos que nos niegas, así que te agradecemos el diálogo por ahora. Para que les quede claro a los Ansar la manera de conspirar de los demonios humanos, que muestran fe aparente, pero que interiormente ocultan la incredulidad. Y los más peligrosos de entre ellos son los hipócritas inteligentes, cuya identidad no ha sido descubierta, como el ejemplo de los demonios humanos inteligentes en la era del profeta, ya que nadie descubrió su asunto, ni mi abuelo Mohammed, el mensajero de Dios, ni ninguno de sus buenos compañeros, porque son buenos actores en la hipocresía y están acostumbrados a practicarla. De acuerdo con las palabras de Dios Todopoderoso,
أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم ومن أهل المدينة مردوا على النفاق لا تعلمهم نحن نعلمهم سنعذبهم مرتين ثم يردون إلى عذاب عظيم صدق الله العظيم. Verdad son las palabras del Señor. Sagrado Corán, capítulo 9, versículo 101. Y esas personas son tan buenos actores, hasta el punto de confundir a los demonios de entre los genios que les hicieron dudar en su asunto, de que realmente estaban de su lado. Y Dios Todopoderoso dijo: وَإِذَا لَقُوا الَّذِينَ آمَنُوا قَالُوا آمَنَّا وَإِذَا خَلَوْا إِلَى شَيَاطِينِهِمْ قَالُوا إِنَّا مَعَكُمْ إِنَّمَا نَحْنُ مُسْتَهْزِئُونَ صدق الله العظيم. Verdad son las palabras del Señor. Sagrado Corán, capítulo 2, versículo 14. De hecho, el imán al-Mahdi es más inteligente y perspicaz que todos ellos, de modo que conspiró contra ellos desde donde no saben, con el permiso de Dios, el omniyente, el omnisapiente. Que la paz esté sobre los enviados mensajeros de Dios. Alabado sea Dios, el Señor de los mundos, el enemigo de los demonios humanos y sus aliados, el Mahdi esperado, el imán Nasser Mohammed al-Yamani.